Estás a punto de cruzar el umbral hacia un reino donde los límites de la realidad se desdibujan, donde las leyes de la naturaleza se quiebran y lo imposible se manifiesta ante tus ojos. Prepárate para enfrentar las criaturas que acechan en la oscuridad, los seres que se esconden en los rincones más profundos de tus pesadillas, historias que te harán cuestionar tu propia cordura, que te dejarán sin aliento y te perseguirán hasta en tus sueños más profundos. Atrévete a desafiar lo desconocido, a sumergirte en el abismo del terror, a pactar con las fuerzas que se ocultan más allá de la comprensión humana. Pero ten cuidado, una vez que entres en este reino, puede que nunca escapes de él. Esto es pacto con lo desconocido. En la antigua y noble ciudad de San Sebastián, donde la belleza decadente de la arquitectura gótica se mezcla con la inmensidad del mar Cantábrico, se esconde un misterio ancestral, un velo de terror que se cierne sobre sus habitantes en las noches de densa niebla. No es la niebla común, la que trae consigo el olor a salitre y la humedad del océano, sino una niebla espectral, nacida de las profundidades del tiempo y la desesperación. Yo, un solitario observador, un alma atormentada por la melancolía y la fascinación por lo macabro, he sido testigo de los horrores que se ocultan tras ese manto blanco y denso. Con mis propios ojos he visto cómo la niebla transforma la ciudad, cómo devora la luz y distorsiona las formas familiares, convirtiéndolas en espectros amenazantes. Mis oídos han percibido los susurros que se esconden en la bruma, las voces de los condenados que vagan sin descanso en la eternidad. En una de esas noches de niebla eterna, mientras me encontraba en mi gabinete, contemplando el espectáculo fantasmal desde la ventana, una figura solitaria se abrió paso a través de la bruma. Era un hombre anciano, envuelto en una capa negra que ondeaba al viento como un sudario. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y el sufrimiento, expresaba una profunda tristeza, como si llevara el peso de todos los secretos de la niebla sobre sus hombros. Lo invité a pasar, y él, sin pronunciar palabra, entró en mi gabinete. Se sentó en un sillón junto a la chimenea, y sus ojos, perdidos en las llamas que danzaban en el hogar, parecían reflejar las sombras de un pasado atormentado. La niebla es un portal a otros mundos, a otras realidades. Es un velo que separa lo visible de lo invisible, lo real de lo sobrenatural, dijo el anciano. Sus palabras despertaron en mí una curiosidad insaciable. Le rogué que me contara más, que me revelara los secretos que se ocultaban tras la niebla de San Sebastián. Hace muchos años, dijo el anciano, cuando yo era joven, una niebla similar a esta descendió sobre San Sebastián. La ciudad quedó aislada del mundo, sumida en una oscuridad impenetrable. La gente se refugió en sus casas, presa del pánico, atemorizada por las historias que se contaban sobre la niebla. Historias de barcos fantasmas que emergían de la bruma, de criaturas monstruosas que acechaban en la oscuridad, de almas en pena que vagaban sin descanso en la niebla eterna. Una noche, mientras la niebla era más densa que nunca, se escucharon gritos desgarradores provenientes del puerto. Los pocos valientes que se atrevieron a salir a investigar encontraron una escena dantesca. Los barcos estaban destrozados, convertidos en astillas flotantes. Los cuerpos de los marineros yacían mutilados en el muelle, sus rostros congelados en un rictus de horror. Y en el aire flotaba un olor nauseabundo a muerte y putrefacción. Nadie supo explicar lo que había sucedido. Algunos hablaron de un monstruo marino que había emergido de las profundidades, otros de una maldición que había caído sobre la ciudad, un castigo divino por los pecados de sus habitantes. Lo cierto es que el terror se apoderó de San Sebastián, y la gente comenzó a huir, abandonando sus hogares y sus pertenencias, buscando refugio en tierras más seguras. Yo, que era joven e imprudente, decidí quedarme. La curiosidad, esa sed insaciable por lo desconocido, me impulsaba a desentrañar el misterio que se ocultaba tras la niebla. Me adentré en las calles desiertas, armado con una linterna y un revólver, dispuesto a enfrentarme a lo que fuera que acechaba en la oscuridad.
La niebla era tan densa que apenas podía ver más allá de mis propios pies. El silencio era absoluto, roto solo por el latido de mi propio corazón y el sonido de mis pasos sobre el pavimento húmedo. Me sentía como un náufrago en un mar de blancura, perdido en un mundo fantasmal donde la realidad se desdibujaba con cada paso. De pronto, escuché un sonido a mis espaldas. Un sonido suave, como el roce de una tela sobre la piedra. Me giré rápidamente, apuntando con mi linterna hacia la dirección del sonido. Pero no vi nada. Solo la niebla, densa e impenetrable, como una muralla blanca que me aislaba del mundo. Continué caminando, con la sensación de ser observado, perseguido por una presencia invisible. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Tenía que saber qué se ocultaba en la niebla. Llegué al puerto, donde la escena era aún más desoladora que la que había imaginado. Los barcos fantasmas, con sus mástiles rotos y sus velas desgarradas, se mecían con el oleaje, como esqueletos de madera que bailaban en un mar de tinieblas. El olor a muerte era insoportable, y la niebla parecía absorberlo, alimentándose de la tragedia. Fue entonces cuando la vi. Una figura emergió de la niebla, alta y esbelta, con un vestido blanco que flotaba a su alrededor como un sudario. Su rostro era de una belleza etérea, pero sus ojos estaban vacíos, como los de una muñeca sin vida. No era humana. Era algo más, algo que pertenecía a la niebla, a la oscuridad, a las profundidades del tiempo. La figura se acercó a mí, flotando sobre el suelo como un espectro. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el terror, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La figura se detuvo frente a mí, y sus ojos vacíos se clavaron en los míos. Sentí un frío glacial que me recorría el cuerpo, como si mi alma estuviera siendo absorbida por la niebla. En ese instante, supe que iba a morir, que mi destino era unirme a las almas en pena que vagaban en la eternidad. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un rayo de sol atravesó la niebla, iluminando la figura con una luz dorada. La criatura retrocedió, como si la luz la quemara. Y luego, con un grito desgarrador, se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un rastro de frío y desesperación. La niebla comenzó a disiparse, como si la luz del sol la hubiera ahuyentado. Poco a poco, la ciudad volvió a la vida. Los sonidos regresaron a las calles, los transeúntes reanudaron sus quehaceres, y el sol brilló con fuerza sobre San Sebastián, como si nada hubiera sucedido. Nunca supe qué era esa criatura, ni por qué me había atacado. Pero desde ese día, la niebla me produce un terror profundo, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la cercanía de la muerte. Y cada vez que la niebla desciende sobre San Sebastián, recuerdo aquella noche terrible, y siento el frío glacial de la criatura recorriendo mi espalda. El anciano se marchó tan misteriosamente como había llegado, dejándome solo con mis pensamientos y el relato de su terrible experiencia. Desde entonces, cada vez que la niebla cubre San Sebastián, recuerdo sus palabras, y una sensación de inquietud se apodera de mí. Me pregunto si la criatura de la niebla volverá a aparecer, si alguna vez descubriremos el origen de ese misterio que se esconde tras el velo blanco y denso. Y ahora, cada vez que la niebla desciende sobre San Sebastián, me asomo a la ventana, con el corazón en un puño, esperando ver emerger de la bruma la figura fantasmal del anciano o la criatura de ojos vacíos. Me pregunto si algún día volveré a encontrarme con aquel hombre, si me revelará más secretos sobre la niebla, o si, tal vez, seré yo la próxima víctima de la criatura que acecha en la oscuridad. La niebla sigue siendo un enigma, un misterio que me atrae y me aterra al mismo tiempo. Cada noche, cuando la ciudad se sume en la blancura espectral, siento la presencia de lo sobrenatural, la cercanía de lo desconocido. Y sé que en algún lugar, entre las sombras y los susurros de la niebla, la criatura de ojos vacíos sigue acechando, esperando su próxima víctima.
La niebla de San Sebastián sigue guardando sus secretos, un recordatorio de que la realidad es más frágil de lo que creemos y que en los límites de lo desconocido, el terror siempre acecha. Si te atreves a desafiar los misterios del mundo, si buscas respuestas en los rincones más oscuros de la existencia, únete a nosotros en pacto con lo desconocido. Suscríbete a nuestro canal para más historias de terror y no olvides activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda, la verdad se esconde en la niebla.